Sean bienvenidos a este nuevo programa de Letras y Lienzos. Yo soy Quino Leal y hoy nos acompaña Leida, responsable de Fondo Editorial. Y dinos, ¿qué libro nos has traído hoy, por favor? Hola, Quino, pues muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de promocionar la lectura y sobre todo la lectura que se publica aquí en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Pues el día de hoy traemos un libro muy interesante. El título es Comercio y Turismo en la California del Sur, Municipio de La Paz, 1697-2016. Esta investigación fue a cargo de la maestra Rosa María Mendoza Salgado, la cual, junto con la Cámara de Comercio y Servicios Turísticos de La Paz, Canaco, publicó este libro pues para dar a conocer las diferentes formas de comercio que se presentan todavía actualmente en nuestro municipio, aquí en La Paz. La verdad es un libro muy interesante porque más allá de tratarse de este tema económico que es el comercio y el turismo, pues el turismo es una de las principales ramas económicas de aquí, de Baja California Sur, pues también habla un poco sobre la sociedad que se desarrollaba antaño. Así que la verdad es que está muy interesante. Sí, el turismo es aquí central, es la base, ¿no? Los Cabos, de hecho. Sí, claro que sí. De hecho, La Paz también tiene gran fuente de turismo. También, pues, ya saben, porque tenemos el aeropuerto, uno de los aeropuertos, pues, que recibe visitas ya también de manera internacional actualmente. Y, pues, porque se ha movido, gracias al puerto, muchísima industria, no solamente, pues, de pescadería, sino también, pues, habla este libro precisamente sobre la industria que hubo tanto en la fabricación de, vidrio, la fabricación de vidrio, la fabricación de textiles, la fabricación incluso de zapatos, Quino, que yo no sabía que había, pero o que hubo aquí, pero pues estuvo trabajando también en eso. Y pues obviamente te habla de otras ramas económicas que se estuvieron presentando aquí en nuestra península. Pues habla obviamente sobre el comercio formal que se desarrollaba aquí, sobre también una cosa muy interesante es que se habla sobre la industria de la perla, lo cual pues nosotros tenemos ese conocimiento de que pues se extraía la perla, y la perla es un material que se exporta internacionalmente porque pues es algo pues que no se da en cualquier parte, pues, y nosotros teníamos esa industria aquí. De hecho también pues se habla sobre edificaciones muy importantes para nuestro municipio, que eran por ejemplo la Perla de La Paz. No sé si te tocó conocerla en algún punto. Sí, la visité, qué lástima, ¿no? Sí, claro que sí, y de hecho pues se hace un capítulo completo sobre este comercio, que fue uno de los más populares y más recurridos por los pobladores de nuestra península, y donde llegaban materiales que no se veían en ninguna parte, eran de comercio internacional, donde llegaban pues ya sea ropa, zapatos, incluso alimentos también, que eran importados y pues que la población podía acceder a ellos. O sea, era un punto de comercio bastante importante lo que era la Perla de La Paz. Sí. Al igual que también se habla pues también de la ganadería, se habla de actividades industriales, como ya te comentaba, pues la fabricación de zapatos, la panadería también es una industria muy importante aquí, y se habla también sobre el turismo, los hoteles, sobre los servicios turísticos que se dan aquí y sobre el aeropuerto de La Paz. Se hace un estudio específicamente del año 2016 donde se habla sobre hasta qué punto ha crecido el aeropuerto de La Paz y cómo se ha desarrollado este punto de partida. Pues, ¿sabías tú, Quino, que anteriormente uno de los principales aeropuertos era el de Loreto? Sí. Sí, de hecho a Loreto llegaban muchos vuelos, y pues ya se estuvieron desviando más que nada a puntos turísticos como Los Cabos, y ahora La Paz también es un punto muy importante en cuestión de pues la llegada de los aviones y demás, pero pues se habla sobre el crecimiento, ¿no? Sí. Al igual que también menciona un punto muy importante para este desarrollo de los comercios, que era cómo se fue creando o desarrollando la industria de la telefonía aquí en Baja California Sur, porque pues la comunicación antes pues era un poco pues más... que aislados estamos, es un punto importante, ¿no? ¿Cómo le hicieron? Y de hecho antes estábamos un poquito más alejados de lo que era pues el centro de México y demás, así que la telefonía fue un punto clave para que se pudiera desarrollar aún más lo que eran los diferentes comercios, porque pues podían promocionarse y difundirse a través de ello, y pues antes no teníamos esa posibilidad. Antes recuerda que todo era por anuncios
anuncios de periódicos, por cartas y demás, pues. Cartas, ¿no? Se usa muchísimo. De hecho, una particularidad muy interesante es que aquí dentro del libro se pueden encontrar como pequeños anuncios que se difundían a través de los periódicos locales. El periódico pues sí era una fuerte publicidad para realizarlos, y aquí se veían unos anuncios o unos ejemplos de anuncios para que las personas pues se acerquen a los comercios, ¿no? Sí. Como por ejemplo La Princesa, que era antes pues una especialidad de telas, perfumería y departamento exclusivo para el turismo, y así diferentes anuncios donde se promueve, ¿no?, lo que es el consumo de productos que se están pues ya sea que se están produciendo aquí en la península o que se traen pues de México, incluso de Estados Unidos. Sí, Baja California Sur tiene muchos recursos que dar para el resto del país, pero también hemos necesitado, ¿verdad? Por nuestra lejanía. Sí, exactamente, pues, y aparte antes esto, pues lo que era la península era una zona libre, así que llegaba mucho producto extranjero y se comercializaba de manera muy económica, pues porque no tenía los impuestos que son por la exportación y demás, pues así que muchas personas del interior venían aquí y compraban para poder llevárselo y distribuir ellos, así que pues Baja California Sur era un punto muy importante en comercio. Actualmente lo seguimos siendo y el turismo ha potencializado esto, bastante. Pero pues en antaño se veía con mayor crecimiento, pues porque en el interior casi no se veían ese tipo de productos, pues nosotros éramos considerados pues frontera, todavía lo somos, ¿no? Sí, al menos actualmente pues si no tenemos ciertos recursos, pues decimos, miren, tenemos turismo, un turismo muy grande, ¿no?, en Los Cabos, en esta área, ¿no? Así es. Y pues más, el libro habla también sobre la Cámara de Comercio, el Canaco en La Paz, y cómo recibió los apoyos y cómo ha apoyado. La educación también, se habla sobre los distintos centros de educación que se desarrollaron aquí, que por ejemplo está el Tecnológico de La Paz, está el Centro Interdisciplinario de Ciencias del Mar y por ejemplo, la Benemérita Escuela Normal Urbana, donde la maestra Rosita Uribe, pues también ella me parece que estudió y ha trabajado también en esta escuela y pues ha apoyado muchísimo, así que también le dedica un capítulo. Sí, ¿y por qué cree que es importante este libro para la comunidad universitaria? Considero que es importante difundir este libro porque no todo el mundo conoce cómo se desarrolló tanto el comercio como el turismo en California. Asimismo, porque es un libro que, a pesar de, como te comentaba, que solamente se enfoca a lo que es el producto económico, pues trae muchísima información de historia. Y la verdad es que creo que la mayoría de nosotros no conoce la historia de su península y mucho menos de su municipio, y creo que es un acercamiento fundamental para empezar a conocer un poquito más sobre cómo se desarrolló La Paz, cómo fue creciendo poco a poco. Y hay muchos capítulos que te van a hablar sobre, no sé, comercios que tú no viste o lugares donde tú no estuviste, pero que es interesante porque pues forma parte de tu identidad incluso. ¿Y dónde está disponible este libro? Este libro está disponible aquí, pueden encontrarlo en Difusión Cultural. Si suben a la planta alta, pueden preguntar tanto por mí, la licenciada Leida Abril, como por la licenciada Alejandra Martínez. Y la verdad es que ya nos quedan muy pocos ejemplares, creo que nos quedan incluso menos de 50 ejemplares, así que los invitamos a que se acerquen y pues puedan adquirirlo lo más pronto posible para que alcancen uno de los ejemplares que nos quedan. Si traen su credencial de ser estudiantes, ya sea de la UAPS o de alguna institución, nosotros les haremos un 50% de descuento. Muy bien, pues se lo recomendamos este libro para que conozca La Paz, conozca la historia y es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación veremos lo mejor del segundo coloquio de literatura y cine celebrado el día 5 de marzo en nuestra universidad. Toma la palabra Bárbara Avaroa para hablarnos sobre Una bellota y el roble, el centinela y su adaptación cinematográfica. Bueno, para empezar, buenos días. Me siento en la imperiosa necesidad de explicar este título tan cursi de Una bellota y el roble. Esta cuestión de la bellota y el roble está tomada de una frase que, según Wikipedia, se le atribuye al mismo autor del cuento, el centinela, Arthur C. Clarke, que explicaba la relación entre el cuento y la película, ¿no? Que el cuento era la bellota que da origen a un roble, pues que es la película.
En realidad, más que una adaptación cinematográfica, digamos que el cuento inspiró un montón de cosas que se ampliaron y dieron lugar pues a la película que conocemos, ¿no? Entonces de ahí viene esta cuestión del título. Obviamente lo del monolito no es lo único en lo cual difieren el cuento de la película, o sea, como les digo, el cuento realmente sí es la bellota, y la película desarrolla un montón de cosas más que luego, que en la novela, que como les digo, se fue haciendo a la par, y eso, insisto, es muy interesante, porque había cuestiones en donde pues ellos estaban permanentemente en contacto, ¿no? Entonces decía Arthur C. Clarke que la novela iba a tener como de autores Arthur C. Clarke y Stanley Kubrick, la novela, basada en el guión de Kubrick y Clarke, o sea, cambiaba el orden, ¿no? O sea, porque en el guión la aportación mayor pues era de Kubrick y en la novela la aportación mayor era de Arthur C. Clarke, pero es interesante porque había cuestiones que, por ejemplo, Clarke decía, no, vamos a hacer tal cosa, o sea, él quería escribir y desarrollar una idea, pero luego es que no se va a poder hacer en la película, entonces era lo que se podía hacer, era lo que iba a la novela, entonces, ¿no? O sea, si no se podía hacer esto, pues lo cambiamos, entonces en la novela se tiene que cambiar, entonces se iba completamente a la par. La película, el monolito de alguna manera es un artefacto que va empujando al ser humano a su evolución, y en el cuento no es así. Entonces, esta frase, esta cita, pues, de este libro, la Génesis en África, o Génesis africana, no sé cómo está traducido, a partir de esa frase fue que Arthur C. Clarke dijo, no, pues ya sé de qué va a ir este asunto, ¿no? El cuento. Y trata de un geólogo, o mejor dicho, un selenólogo, que está pues con otros investigadores en la luna, y al final lo que piensa el protagonista es que estos seres con un mayor desarrollo habían vagado por el universo dejando estos centinelas o estos vigilantes, o sea, estos artefactos que les avisara cuando ya hubiera vida inteligente, ¿no? Como reflexiona en torno a que estos seres se han de haber sentido como muy solos y querían entablar contacto con otros seres inteligentes, y que a lo mejor vieron la Tierra y dijeron, ahí en unos millones de años habrá vida inteligente, pero una vida, o sea, la inteligencia que ellos buscaban era que salieran de su entorno, ¿no? Por eso no lo pusieron en la Tierra, o sea, lo pusieron en la Luna, porque cuando esa vida haya logrado salir de su lugar de origen y llegado a la Luna, quiere decir que es una inteligencia que vale la pena conocer. Entonces, al final del cuento es como, y perdón que se los revele, pero yo creo que no importa, es un cuento de todas maneras que vale la pena leer. Al final las reflexiones, pues seguro ya vienen, porque para esto pasaron 20 años, cuando por fin lograron como romper ese campo magnético y llegar en sí a esta pirámide. Pasaron 20 años y a partir de ahí, digamos, en el cuento es que deja de enviar las señales, y que eso anuncia que ya, como que dieron ese paso evolutivo, por decirlo así, con respecto a su inteligencia, ¿no? Ese es el cuento del centinela. Entonces, a continuación, por la película, tenemos esta primera parte donde los homínidos, pues están ahí todavía siendo, vamos a decirlo así, ¿no? Todavía siendo bestias, cuando de pronto aparece este artefacto. Y lo que se entiende es que a partir de que uno de ellos lo toca, y a partir de ahí en la siguiente escena lo vemos como utilizando ya los huesos como herramienta, bueno, y mata a otro, que ahí es donde, vamos a decir, el ser humano se vuelve humano a partir de que utiliza una herramienta para subsistir, ¿no? Entonces, esa es la primera parte de la película, que tiene también esa famosísima elipsis donde brincan millones de años, ¿no? Cuando avienta el hueso, y el hueso se vuelve esta satélite o nave. La segunda parte, pues es básicamente, digamos, el cuento del centinela. Entonces, en esta segunda parte es más o menos lo del centinela, que son varios investigadores que encuentran en la luna el artefacto nuevamente. Y la tercera parte yo creo que es la más famosa de la película, que es cuando van estos investigadores en esta nave que es manejada por una inteligencia artificial, ¿no? Que es HAL, que es este foquito ahí, que es como es un sistema operativo, digamos, ¿no? Que se comunica a través de esta voz y estas camaritas. Al final queda solo uno de los humanos que van en esta nave, en esta investigación, y termina
con estas escenas rarísimas, que no sé si ustedes han visto la película, en donde pues hay una parte donde da la ilusión que va pues a una velocidad muy alta, ¿no? Que se ven un montón de luces y dura mucho tiempo, ¿no? Que incluso, no sé, te puedes hasta marear ahí porque es así muchos minutos de estas luces. Ese final en donde está en un lugar, pues en un espacio heterotópico, no sé si hay alumnos donde siempre les hablo de eso, está en un lugar, porque está en un sitio así, que mezcla elementos como victorianos y a la vez modernos, así como futuristas, ¿no? Y es así como una habitación, hay una cama, el personaje como que va envejeciendo rápidamente y termina con la famosa escena de este feto, ¿no? La última ya. Toma la palabra Mario Jaime para hablarnos sobre Jaws no fue la culpable. ¿Por qué odian a los tiburones? La siguiente, por favor. Odio los tiburones, odio las moscas, los sacaría sin apuros de la creación. Noé no salvó los tiburones, dice Donald Trump en el 2005. Y dice que él dona a varias caridades, pero jamás a una que ayude tiburones. I hope all sharks die. Él quiere que todos los tiburones se extingan, ¿no? Y no estamos hablando del siglo XIX, estos son personajes de nuestra época, que muchos, pues, va a ser nuevamente presidente, ya fue presidente del país más poderoso del mundo, otros son influencers a nivel internacional. Entonces, bueno, aquí hay una muestra de que hay gente que odia a los tiburones, ¿no? Así como hay gente que ama a los tiburones. La siguiente. Bueno, desde pequeños nos han inculcado el miedo a los tiburones, especialmente con la película Tiburón de Steven Spielberg. Desde entonces los hemos visto como monstruos despiadados. Esto es la acusación del señor fiscal, es una opinión de alguien ahí, de Planeta Profundo. En 1977, el tiburón blanco, su población se perdió casi el 80% en todo el siglo XX. O sea, está en peligro de extinción. No, vamos 5 minutos. La siguiente. Vean, el tiburón blanco bajó sus poblaciones, estaba casi en peligro. Dale. Ahora, el tiburón blanco se capturaba como pesca deportiva mucho antes de la película de Spielberg como un gran trofeo. De hecho, la película se basa en esto, no al revés. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora, se protege a partir de 1999 y cada vez hay más tiburones blancos. O sea, hay una esperanza en esta población. La siguiente, por favor. Por ejemplo, en Massachusetts, la zona de la película de Tiburón, ahora se ven más tiburones que en el 2013. Su población se está recuperando. Les tengo muy buenas noticias. Ahora va a haber más ataques a humanos. La siguiente. Los ataques a humanos han aumentado exponencialmente, evidentemente, porque vamos a tener tiburones cada vez más grandes. Bueno, Ben escribió el documental, se basó en los ataques del 16 en Nueva Jersey, le vendió la idea a Zanuck y a David Brown, los productores. Llamaron a Spielberg, que estaba en Francia. El 80% de la película es la música de John Williams, no me da tiempo de explicar nada, y se volvió un hito. La siguiente, se volvió el primer blockbuster, costó $9 millones, recaudó 471 millones. Sí es cierto que ayudó a difundir la leyenda negra sobre estos peces, que estaba circunscrita a hombres de mar, pescadores, marineros, y llevó a masas de poblaciones urbanas muy ignorantes respecto a los animales marinos. Pero no es que ellos hayan inventado esta leyenda negra, sino que la retoman. Pues cuando los navegantes iban a América y África se encontraron con especies de tiburones muy grandes que no estaban en Europa, y ahí se potenció esta leyenda. La siguiente. Es pescado que acomete una vaca y a un caballo, dice López de Gómara, el gato de Hernán Cortés en Historia de la Conquista de México. Es el capítulo 16 del tiburón. La siguiente. Bernal Díaz del Castillo narra un ataque en Arrecife Alacranes, como varios tiburones despedazaron a un español y se lo tragaron. La siguiente. Tiburón es un insulto para Tirso de Molina, no me da tiempo. La siguiente. Los ingleses le nombraban dogfish, que era un insulto. Lean Enrique IV de Shakespeare. La siguiente. Se convirtió en capitalista. La palabra shark se convirtió en judío capitalista. Por eso ahora le decimos así a los sharks, a los empresarios, ¿vale? Y por eso la película representa el capitalismo, muchachos. La siguiente, por favor. Los jesuitas decían que suelen devorar hombres. Ya, la siguiente.
La pesca de tiburón era un reto como el hombre contra el dragón. Esto lo retoma Spielberg, por eso la película al final no es de terror, es épica, es Moby Dick. La siguiente. Bueno, este es el ataque de un tiburón blanco que le cortó la pierna a Brooke, el alcalde de Londres. Esta es su pintura que pueden ver en Massachusetts. Entonces ya hay todo, en Estados Unidos ya hay una tradición que viene desde el siglo XVIII de ver al tiburón de esta manera. La siguiente. Bueno, eso lo retoma Spielberg cuando en la película le corta la pierna a este hombre. No es un guiño a esa pintura. La siguiente, por favor. Este libro lo escribió Theo Brown. Él perdió a su novio en 1960, un tiburón toro lo mató, y a partir de esto se intentaron desarrollar tácticas para evitar ataques. Inferencia final: la película de Spielberg no inauguró la visión negativa del tiburón blanco en particular y los tiburones, sino que la sintetizó. Logró capturar la esencia y la tesis de un horror atávico que fue potenciándose en la modernidad. La siguiente. Pues muchas gracias. Espero que sean favorables. Toma la palabra Carla Sujei Pérez para hablarnos sobre la minimización del sufrimiento en Tok Tok, una comedia obsesivamente divertida. La ponencia la llamé minimización del TOC en Tok Tok, no, minimización del sufrimiento en Tok Tok, una comedia obsesivamente divertida. En la primera diapositiva puse como la ficha técnica. El director es Vicente Villanueva, se estrenó en 2017. Es una comedia española y ahí puse que es producida por La Zona y Ares Media y distribuida por Warner Bros. Y está basada en la adaptación de una obra teatral. Así que si la buscan, casi siempre se van a encontrar con obras de teatro, pero es la misma historia, solo que aquí ya fue llevada al cine. Y bueno, primero voy a decir como de qué trata en general. Y se trata de unos muchachos y muchachas, son 6 en total, 3 chicos y 3 chicas, que sufren TOC. Algunos lo saben y algunos no lo saben, pero pues lo que saben es que se sienten pues muy mal, que tienen comportamientos muy raros, que algunas personas los ven extraño. Entonces deciden que van a ir con un doctor, que es el doctor Palomero, porque él pues era un doctor con mucha fama de que los curaba en una sola sesión a los que tuvieran TOC. Y pues se los recomiendan, ¿no? Y ellos así como de, bueno, a ver si qué pasa. Y entonces este doctor no vivía ahí, en España, sino que pues venía de Londres. Y pues entonces lo citaron y al llegar se encontraron con que lo citaron a la misma hora a los 6. Entonces se da como, es una circunstancia muy chistosa porque llegan los 6 y los 6 tienen comportamientos muy extraños, pero sumamente diferentes. Entonces entre ellos no se comprendían bien y era como de este loco y esta loca, o sea, ¿por qué se está lavando tanto las manos y ya salió un montón de veces de aquí y vuelve a entrar? Pero al mismo tiempo pues todos tenían algo, ¿no? Entonces en ese momento en el que les toca esperar al doctor para que ya les explique por qué se tardó y por qué lo citó a la misma hora, pues empiezan a conocer entre sí y empiezan a comprenderse, ¿no? Y bueno, entre ellos empiezan a decirse palabras de aliento y de que no, pues sí, yo te entiendo porque yo también tengo este problema y así. Y es muy gracioso porque entre ellos empiezan a cuestionar el TOC de los demás con sus mismos TOCs, ¿no? Porque como ella era bien insegura y nunca confiaba en nada y todo lo quería verificar hasta que fuera verdad eso de que sacaba cuentas así tan rápido. Y otra cosa que sufría era el TOC de acumulación, solo que casi no se menciona ahí. De hecho, no. O sea, se menciona, pero por encimita. Ajá, siempre estaba buscando sus llaves, cerrando las ventanas, verificando todo. Bueno, yo creo que es mi favorito, se llama Otto. Y a mí se me figura que es la persona más estereotípica de los que tienen TOC, porque no pisa las líneas, es muy cuadrado, tiene una obsesión por la simetría, el orden, es muy inteligente y pues es de los únicos que sí sabían que tenía TOC, porque él ya venía de
de varios intentos de curarse con diferentes doctores, iba a clases como de autoayuda. Él es Federico y sufre de síndrome de Tourette. Era el único que desde un inicio sabía que no se iba a curar, porque él estaba también muy informado sobre todo eso. Entonces dice, este síndrome no se cura, pero quiero ver si el doctor puede hacer algo y bajarme como las compulsiones. Ella es Lily y bueno, en mi caso cuando yo vi la película por primera vez fue la que no podía, pues yo no comprendía cuál era su TOC. Era pues la más calladita, la más seria, se la pasaba en el celular. Y puse eso porque básicamente son las cosas que intentan hacer, que era exposición del TOC, exposición y también terapia grupal. Entonces hacen como un círculo en el que todos cuentan sus problemas y luego intentan que en 3 minutos van a enfrentarse a su obsesión, a su miedo, y van a tratar de no hacer las compulsiones, que son estas acciones que evitan la ansiedad, ¿no? Trivializa el sufrimiento, lo ves y puedes decir, ay, qué divertido, pero pues bueno, o sea, se enfrentan, lo platican con sus amigos, hacen nuevos amigos y ya se curaron, porque ya como que la siguiente vez que se vuelven, bueno, cuando ya parece que fue de cada uno de ellos, resulta que todos lograron curarse en cierta manera, o sea, como que todos bajaron sus compulsiones. Y pues sí es verdad, se pueden bajar las compulsiones, pero no tan rápido, así nada más porque una vez platicaron entre ellos de sus problemas y se enfrentaron, ya se curaron, pues no. Miré un video de una psicóloga que decía que sí era muy efectiva la terapia grupal y la exposición para el TOC, pero pues la película es algo que mucha gente que no ha sufrido TOC o no tiene otro trastorno similar, pues va a decir como de, ay, qué divertido, sí, yo también tengo TOC porque yo también me lavo muchas manos. Y pues no se trata de eso, porque está el trastorno, el trastorno de TOC, y está también el de la personalidad, que es mucho más superficial. Y es todo. Gracias. Toma la palabra Christopher Amador Cervantes para hablarnos sobre Verso que ladra no muerde falda. Lectura de Lorca en Un perro andaluz. Esta película del 29, en el contexto de la Gran Depresión, y una Gran Depresión también espiritual, no únicamente financiera, americana, que salpicaba hasta París, desde luego, nace de arrastrar 10 años, ¿no? 10 años de adolescencia y de juventud, con muchas mentiras, con muchos honreos, con muchas justificaciones, como que Perro Andaluz, decía Buñuel que era el nombre de un poemario que nunca publicó, y luego dijo, ay, no es cierto, es que no me acordaba que así le decíamos a todos los compañeros españoles, a todos los españoles del sur, a los andaluces, sobre todo el director era andaluz. Era una manera, un insulto para ellos, y lo recordó según muy tarde en su biografía. Esta colección de fotografías que componen el video tienen mucho que ver con Lorca. Lorca siempre sostuvo que era un mensaje muy directo a él, ¿no? Para el andaluz, ser un perro andaluz era lo que Lorca conoció en los Estados Unidos, en Nueva York, como ser lo que se vive desde el negro, ¿no? Ser un gitano también, un desterrado, un señalado, y también pues la perra, ¿no? Si examinamos la entrada del cortometraje, vemos a Buñuel afilando una navaja. En sus últimos años, en la residencia, vieron a Lorca o conocieron los esbozos de Bodas de Sangre. La obra de teatro Bodas de Sangre inicia con una discusión de una navaja. Y todo el tiempo vemos a personajes en conflicto desde una habitación, que fue la habitación de estudiantes. Se corta un ojo, el hombre le rebana el ojo a su dama, a su pareja, pero no es cualquier ojo. ¿Qué ojo es? Es el ojo izquierdo. En 1902,
La película Viaje a la Luna, todos conocemos la luna que tiene, le llega, la deja ciega, la deja, ¿cómo se llama? Tuerta, ¿no? Un cohete. ¿En qué ojo le da? En el contrario. Es decir, lo que hace Buñuel es cerrar el paréntesis, dejarla ciega por completa. ¿Por qué? Ya estaba ciego de ver tanto poema a la luna, ¿no? Era demasiado Lorca. Era un fastidio Lorca. Era Lorca por todos lados. Y era natural y la inteligencia les permitía ver que los iba a eclipsar a todos, los iba a dejar ciegos. Era muy difícil. Tuvo él que aliarse con Dalí porque sabía que era ser el perro faldero de Lorca, el mejor compañero de Lorca, o ser una resistencia, ser una inteligencia autónoma. No le daba quizá el contenido, pero sumando a Dalí, pues desde luego que iba a ser un contrapeso importante. Hay muchas imágenes interesantísimas en la novela, en el cortometraje. Por ser surreal, el mejor arranque de surrealismo, vamos a ver que no hay ninguna hilación lógica, cronológica. O sea, la envidia mueve montañas gigantes. Quienes somos creadores sabemos que en mucho de nuestro desarrollo y crecimiento tiene que ver con la envidia. ¿Cómo es posible que haya escrito esto? ¿No? Yo tengo el derecho de estar en esa categoría del lenguaje, del idioma, de la sentimentalidad. Eso pasó. Así es que Lorca jaló esos pianos hacia el progreso, hacia el futuro. En el video ven que hay un andrógeno moviendo, les digo, una mano que está tirada ahí en el suelo. Y esa imagen es muy poderosa en tanto el tanteo del escritor, de no saber hacia dónde va como un ciego, pero movido por una mano suelta, porque Lorca ya se andaba yendo hacia Nueva York, a donde sea. Pero también hay una exquisitez, hay mensajes muy exquisitos que están muy escondidos. Por ejemplo, también es un homenaje a Gerard de Nerval. Nerval, en el 40 de la década anterior al cortometraje, se paseaba por París con una langosta desde un cordel azul, ¿no? Y hubo muchos imitadores, así como muchos imitaron el vestuario del Werther cuando salió cuando Goethe publicó su novela. Así todo el mundo quería andar paseando una langosta desde un cable azul. Hay muchos guiños a la alta cultura y a los mitotes de la literatura lorquiana, española. Hay muchas imágenes. Pues. Toma la palabra Rubén Olachea Pérez para hablarnos sobre Guerrero Negro de Raúl Araiza, 1993. Recorrido geográfico sobre Baja California Sur. Esta es una producción de Televicine de 1994. Fluctúa, ¿verdad? Es típico del cine de la época, la diferencia de un año entre el año de que se terminó su producción y su arranque comercial, su corrida comercial en teatros o en cines. Ese año fue de serias crisis en México, desestabilización en más de un sentido. Claro, ahí viene en 1993. Las locaciones de esta película incluyen a Mazatlán, Sinaloa, pero el resto es Baja California Sur. La Paz, principalmente el malecón en carro, vamos a ver muchas escenas, secuencias allí. No a toda velocidad, pero sí a una velocidad que casi no permite la apreciación. Muy curioso las decisiones del director. Pero eso sí, un bello atardecer, muy dorado. También veremos escenas, locaciones de Santa Rosalía, construcciones de madera estilo francés, de la época del mineral de cobre, el boleo, de la época porfirista, ¿no? Que son testimonios de ese periodo. Y de Guerrero Negro, como el título lo indica, una localidad subcaliforniana fundada oficialmente en 1953. Es una de las ciudades más jóvenes de nuestro estado. Actualmente aproximadamente con 15,000 habitantes y que cuenta con una extensión de esta universidad allá. Es determinante su atención a la salinera, con tomas espectaculares de horizontes blancos que parecen de nieve y una gran maquinaria industrial. También hay restaurantes típicos como el Malarrimo, que es legendario, y también la laguna Ojo de Liebre, con tomas a ballenas y ballenatos. Ese le da un aspecto muy bello, ¿no? Casi documental. Otro aspecto relevante que coincide con mi selección de esta cinta
es que recientemente se nacionalizó oficialmente la salinera, ¿verdad? Sus acciones. Sin mucha explicación al respecto, nos tomó por sorpresa esa noticia, salvo la atención mediática que suscitó la noticia y su cobertura. La película Guerrero Negro está envuelta en el misterio porque, aunque no fue censurada, sí obtuvo ese extraño fenómeno de volverse una película maldita, lo pongo entre comillas. Estas leyendas negras incluyen el rumor de haber sido pagadas como si hubiesen tenido una corrida exitosa, pero es un rumor, no hay pruebas, no tengo la factura, por parte del gobierno, interesado en no causar mayor revuelo en temas difíciles. Tema que se vuelve otro tema difícil, porque ¿cómo explicar a los jóvenes que el arte apoyado oficialmente por el gobierno se presta a la fuerza, también entre comillas, a estos actos de corrupción o antiéticos, por llamarlos de una manera? Y además, insisto, ¿verdad? Es un rumor fuerte de que no tuvo corrida comercial, pero que se les paga. Es además importante recordar que Guerrero Negro cuenta con una extensión de la UABC, y eso ya lo había comentado, pero que nos habla de una infraestructura no solo industrial, sino también en lo marítimo, porque hay puerto, porque también en lo turístico, en comunicaciones y transportes, también en lo cultural, académico y deportivo, aunque claro, no a completa satisfacción, sino que va en ruta. El matón a sueldo, interpretado por Alejandro Camacho, que es un solvente actor, al inicio lo vemos con postizos un tanto cómicos, asesinando a hombres de negocio en restaurantes, en las afueras del edificio de la Bolsa de Valores y en un atropellamiento en el camellón del bulevar cercano. Esta escena de la Bolsa de Valores de México es muy simbólica. Todo ello obviamente en la Ciudad de México. Después este personaje fingirá ser fotógrafo y ejecuta varios asesinatos de personas que lo descubren allí en Guerrero Negro. Es una intriga política porque un rico empresario de apellido Falcón, interpretado por Pedro Armendáriz Jr., que es un actor icónico de las décadas 70 y 80, hijo del afamado Pedro Armendáriz, que también está ligado a la historia cinematográfica de Baja California Sur, por haber interpretado al pescador de perlas en La Perla, cuento de John Steinbeck y dirigido por Emilio Hinojosa Hernández, cuya amistad entre ambos es anterior a su salto a la fama por el Premio Nobel de Literatura de aquel. En el caso de la cinematografía sudcaliforniana tiene muchísimo más que decir que el consabido cliché contemplativo y apolítico. Todo el auge a partir del año 2000 en adelante, en torno al vaquero y ranchero sudcaliforniano, como un estilo de vida sobrio, en serranía y en relación con la naturaleza, una naturaleza que copia el estilo de vida español, pero que poco tiene que ver, aquí me refiero a hacer quesos casi, pero que poco tiene que ver con el mar o la ciudad, sino mucho más con la sierra, un entorno árido donde el agua es prioridad y luego el ganado, que puede incluir reses, vacas, toros, becerros, cabras, caballos, burros, mulas, conejos y diversas aves. Lo sorprendente en Guerrero Negro es la intriga política, manejada hábilmente por el director Raúl Araiza, muy reconocido por su ópera prima Cascabel, del 77, que denuncia la situación de rezagos en Chiapas, desde la óptica de un reportero comprometido cuya ética se ve sometida a duras pruebas. ¿Cómo es posible que Guerrero Negro se adelantara tanto, de manera tan asombrosa, con los infames acontecimientos del asesinato del candidato priista Luis Donaldo Colosio Murrieta? El matón a sueldo logra su cometido para finalmente él mismo morir a manos de la esposa del candidato, con quien vivía un romance, era un triángulo amoroso. Para colmo, la también solvente actriz Elena Rojo, que acaba de fallecer, llora en el momento de cometer el asesinato al matón, elevando el nivel de la intriga. O sea, sí lo quería, pero lo mata. Otro aspecto es que la paga al matón era en dólares, $500,000.
está muy bien está muy bien, ¿verdad?, puesto en la película. Toma la palabra Alejandro Aguirre Riveros para hablarnos sobre Centellos de la Mente, el cine como danza neuronal. Me gustó muchísimo el ejercicio que hace él de construir la experiencia social a sus mínimos componentes. Entonces, cuando me propusieron dar un taller en la cátedra, yo dije, no, pues lo tengo que hacer de guión, porque es lo que yo estoy haciendo y quiero hacer ahorita, y me ha ayudado como a organizar muchas ideas que traía en la cabeza. ¿Le podemos dar la siguiente? Entonces, principalmente, esta reflexión surge de dos lecturas, la pantalla empática, de dos neurólogos, y le damos a la siguiente, otro libro que se llama Dopamina, también de dos neurólogos. Muy bueno este libro, lo disfruté muchísimo. Entonces yo, como dice el título, intento hacer una reflexión de cómo podríamos hacer cine sudcaliforniano, ¿no? A partir de analizar la experiencia del espectador desde la neurología. Vamos a la que sigue. Primero que nada, pues el cine es una mala interpretación visual. O sea, recordemos que son imágenes estáticas que al proyectarse a 24 cuadros por segundo en el cine análogo y que emula el cine digital, pasa algo en nuestro cerebro que se crea movimiento, lo cual activa las partes neuronales de nuestro cerebro ligadas al movimiento. Eso es un poco, aquí está Mario Jaime, que es biólogo, a lo mejor me puede corregir, ¿no? Porque sí estoy como totalmente fuera de mi ámbito, pero yo lo entiendo, que es como si hackeara nuestro cerebro, ¿no? Le vamos a lo que sigue. Y es un fenómeno muy interesante porque recordemos que la primera vez que fuimos expuestos a imágenes en movimiento fue con el cine, ¿no? Con el invento de los hermanos Lumière, pero es el mismo fenómeno que después se ramifica y que se convierte en la televisión, las neuronas espejos, que al mismo tiempo desencadenan una serie de efectos neuroquímicos, ¿no? Yo aquí hice una pequeña disección de un poco de los neurotransmisores y hormonas que entran en juego. Por ejemplo, la dopamina. La dopamina es la hormona del deseo. O sea, lo que hace la dopamina, o bueno, más bien, en un entorno prehistórico, ¿no? Lo que hacía la dopamina es que si tú veías algo que se salía del patrón de tu conocimiento del espacio o el entorno en el cual te estabas desenvolviendo, se activaba para que pusieras mucha atención, porque significaba que ahí había algo potencialmente importante para tu supervivencia. Por supuesto, ya no estamos en la prehistoria, y ahora la dopamina de algún modo juega en nuestra contra, porque siempre estamos a la expectativa de un nuevo placer o de algo interesante que está por suceder. Y bueno, una reflexión que yo hago sobre el cine contemporáneo, o sea, yo pienso, ¿le podemos dar la que sigue? Que ahorita el cine es como este meme de los Simpsons. ¿Se acuerdan cuando Bart se gana un elefante? Y que luego sale ayudante de Santa y Bola de Nieve hablando y le dicen, aquí estamos, ¿no? Los amo, creo que les dicen, ¿no? Porque ya nadie les hace caso a las mascotas originales, todo el mundo le está poniendo atención al elefante. ¿Podemos regresar? Está pasando lo mismo con el cine, o sea, todo el mundo está hipnotizado por el celular y las redes sociales, y lo que está haciendo el cine es competir por esa atención con historias cada vez más locas y más bizarras. Yo pienso que en el futuro, cuando volteemos a ver el cine de esta década, esa va a ser su característica, como una cosa súper bizarra, súper kitsch. La reflexión de Martin Scorsese, esto no es cine, son como un parque temático. Él se refiere a las películas de Marvel, pero pienso yo que se puede ampliar a este cine extradopamínico, pues, o sea, ya la cuestión artística queda de lado, lo que importa es que el espectador no deje de ver la pantalla, y ahí van, ¿no? Explosiones de todo tipo. Bueno, yo hacía esta reflexión cuando escribes guión, ¿no? O sea, que al final, si el cine se ha vuelto como una montaña rusa, como un parque temático, ¿cuál es el cinturón de seguridad que hace que tu espectador no se salga? Es decir, que quite la película y la deje de ver, ¿no? Se puede dividir en aspectos técnicos y aspectos creativos. En los dos el guionista tiene mucha responsabilidad, ¿no? Creo que nosotros tendríamos como subcalifornianos
que apostar a este cine más minimalista y entender que el reto, el simple reto, es que el espectador tenga sus chutes dopamínicos escalonados. Y al menos ya no alcancé a poner la diapositiva, pero yo pienso que otro punto importante sería darnos cuenta que en Baja California Sur, o al menos aquí en La Paz, tenemos un valor de producción muy grande, que es nuestro mar. O sea, de verdad, hacer historias donde el mar tenga un factor importante en nuestra narrativa sería sacarle provecho a un valor de producción que tenemos súper a la mano, en vez de estar viendo que otros cineastas, ¿no? Chilangos, por no decir nombres, pero por ejemplo Iñárritu, ¿no? Que viene y se apropia del mar para su cine, mientras que nosotros no podemos contar nuestras historias. Entonces yo creo que una mezcla entre Dogma 95, Modelcore e historias que pasen en el mar, contadas con el mínimo de recursos, teniendo muy en cuenta todo lo que acontece en la mente del espectador, puede ser la opción para que surja un verdadero cine sudcaliforniano, y esa es mi presentación. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Facebook, Twitter y TikTok como Radio WAPS, en Instagram como Radio WAPS Oficial y en YouTube como TV WAPS. Y sintonízanos por el 1180 AM. También nos encontramos vía streaming por radiowaps.mixlr.com.